Cordial saludo. Unidad 3, etapa 4, métodos y metodología. Presentado por Cindy Jiménez Aguirre, Margarita Rojas Sánchez, Luisa Ramos Martínez, Michelle Martínez Mercado, Marbelis Torres Hernández, Programa de Psicología, Psicología Política, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hoy desarrollaremos la siguiente pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Es una herramienta, el análisis crítico del discurso, y es una herramienta muy útil para el análisis sociopolítico. Esto se debe a que el lenguaje y la comunicación son esenciales para la construcción y mantenimiento de las relaciones de poder en la sociedad. El análisis crítico del discurso nos permite examinar cómo el lenguaje y la comunicación se utilizan en el ámbito político para construir y transmitir ideologías, valores y creencias. A través de este análisis podemos identificar los discursos políticos dominantes y analizar cómo se relacionan con la estructura social y política de una sociedad. Por ejemplo, el análisis crítico del discurso se puede utilizar para analizar, valga la redundancia, los discursos que se utilizan en las campañas electorales, para identificar estrategias retóricas que se utilizan para construir y transmitir ideologías, como dijimos anteriormente, y valores a los votantes. También se puede analizar y encontrar ciertas metáforas que se utilizan para reforzar ciertos estereotipos y prejuicios, de manera que afecten la percepción que tendrían los votantes sobre los diferentes candidatos y sus plataformas políticas. Adelante, compañera Michelle. Bueno, seguidamente, como dice mi compañera Margarita, el análisis crítico del discurso es una herramienta clave para comprender cómo las relaciones de poder se manifiestan en la psicología política. En este caso se utiliza para analizar ese lenguaje utilizado por las autoridades. También el análisis crítico del discurso también permite examinar cómo los medios de comunicación utilizan el lenguaje para representar diferentes problemas y actores políticos. En este sentido, el análisis crítico del discurso ayuda a los investigadores a comprender cómo se construyen y perpetúan ciertas representaciones sociales y culturales que pueden limitar las posibilidades de la acción política. Además, mediante el análisis del discurso se puede identificar las formas de poder que se encuentran en las estructuras sociales más amplias, también incluyendo las relaciones entre género, las relaciones entre diferentes grupos étnicos y las relaciones entre las clases sociales. De esta manera se puede decir que el discurso es una herramienta importante para analizar el poder y las relaciones de dominación presentes en la sociedad, y permite entender cómo se utilizan en diferentes recursos lingüísticos para influir en la opinión pública y en las decisiones políticas. Bueno, la dejo con mi compañera Cindy. Cindy. Cuando hablamos de análisis crítico del discurso, nos referimos al mecanismo que se usa para hacer evidentes problemáticas sociales y políticas de una comunidad, así como la influencia del poder en la sociedad, no solo del poder como tal, sino del abuso del poder y del lo que produce esto que viene siendo la injusticia social. Para realizar un análisis crítico del discurso es necesario actos y actitudes que indiquen una anomalía en el proceso. A través de un estudio del discurso se puede lograr comprender los recursos de manipulación y de dominación utilizados por las diferentes organizaciones
pues estas son las que tienen un control específico sobre el discurso político. Cuando se presentan variaciones sociales de género o de clase, hay tendencia a mostrar una relación directa entre las estructuras sociales y las estructuras individuales del discurso. Se puede decir que el discurso es una herramienta de análisis sociopolítico porque puede influir en la sociedad a través de las condiciones sociales. Para que un discurso logre afectar a una masa, es necesario que esa masa conozca la lengua y qué y por qué ha formado algunos esquemas cognitivos ya en esa masa, lo que le permite inscribir en lo que ve, lo que oye, lo que se ve diariamente, la vivencia, lo que necesita, partiendo de la influencia que ejerce el que dice el discurso, teniendo en cuenta el estudio de la psicología política. Le doy paso a mi compañera Luisa. Compañera Luisa. Bueno, seguidamente puedo decir que el análisis crítico del discurso es una herramienta muy útil para el análisis sociopolítico en psicología política, ya que este permite identificar cómo el lenguaje se utiliza para vincular relaciones de poder y cómo estas relaciones se reflejan en el discurso. Este análisis también se puede identificar los supuestos y valores subyacentes en el lenguaje, así como identificar cómo ese lenguaje se utiliza para ejercer el control y el dominio sobre los individuos y grupos sociales. Cuando de esta manera el análisis crítico del discurso se puede contribuir significativamente al conocimiento de la psicología política, así como al desarrollo de estrategias más afectivas para desafiar y transformar las normas sociales y políticas existentes. En el contexto de la psicología política, el análisis crítico del discurso permite analizar el lenguaje utilizado por las autoridades, los políticos y otros actores políticos. También permite examinar cómo los medios de comunicación utilizan el lenguaje para representar diferentes problemas y actores políticos. De esta manera, podemos decir que el análisis crítico del discurso ayuda a los investigadores a comprender cómo se construyen y perpetúan ciertas representaciones sociales y culturales que pueden limitar las posibilidades de acciones políticas. Por lo tanto, esto es una herramienta muy esencial para analizar el discurso en contextos políticos y sociales. Le doy paso a mi otra compañera. El análisis crítico del discurso puede ser utilizado como una herramienta de análisis crítico para exponer las ideologías e imaginarios que imponen los medios a través del lenguaje que emplean en su discurso. Es importante considerar el lenguaje utilizado en los mensajes usados usando una técnica de análisis lingüístico llamada análisis crítico. El discurso podemos examinar como el uso del lenguaje y el discurso refleja y reproducen estructuras del poder social. Significa que se puede extraer los procesos mediante los cuales se maneja la información y se reúnen los hechos. Puede descubrir las creencias, perjuicios y valores subyacentes que dan forma como se presenta la información en un mensaje. Al examinar el lenguaje. Luego el analítica crítico puede vincular o desafiar las normas sociales y las escrituras del poder al comprender cómo los medios afectan la opinión pública cuando se informa sobre temas delicados o divertidos, como la política, la religión, la dinámica del género y la raza. El análisis crítico del discurso puede ser especialmente crucial. Gracias. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.